Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Si usted vive en las áreas cercanas, tenga esa oportunidad de visitarnos. Vaya a una iglesia sana, aun cuando es tiempo, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Y nuestros servicios son los miércoles a las 7 y el domingo a las 11 el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por este privilegio de poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, unge mis labios para que las palabras lleguen y puedan ser sembradas en muchos corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice amén, amén. Bueno, tenemos un día muy maravilloso, otro domingo. Siempre celebramos su muerte y su resurrección, y siempre no nos esperamos hasta Semana Santa para celebrarlo, porque el domingo es el día del Señor, el día de que nosotros debemos glorificarlo, y glorificarlo no solo el domingo, sino todos los días de nuestra vida. Y hoy voy a hablar de una predicación muy importante que se llama ay de mí si no predicara el evangelio. Ay de mí, ay de cada uno de nosotros. Ay, cuando la Biblia dice ay, es porque viene el juicio, el castigo de Dios. Si usted no lo sabe, cuando usted estudia las Sagradas Escrituras y usted ve la palabra ay, es porque viene el chicotazo, el golpe de Dios, y tenemos que tener esa advertencia muy conscientes. Yo hubiera querido que alguien me hubiera predicado de esto hace 10 años, cuando yo empecé, más de 10 años tengo en los caminos de Dios. Yo no tengo muchos años en los caminos de Dios, pero yo hubiera querido que alguien me predicara de eso. Así yo hubiera tenido un entendimiento más rápido de las cosas de Dios, pero desgraciadamente nadie me predicó de esto. Por eso, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, quédese en esta predicación, que es muy importante. Porque usted, por ejemplo, dirá, bueno, ya, el evangelio yo lo sé. No, que ya sé que tengo que predicarlo, pero no. Acabo de regresar yo de la Ciudad de México y ocupé muchísimo de mi tiempo evangelizando a los cristianos, porque no saben el evangelio. A los que se dicen ser cristianos, a uno los tiene uno que evangelizar. Personas que han estado 5, 10, 15, 30 años en las iglesias no saben el evangelio, no conocen el evangelio. Entonces, ¿cómo pueden ser salvas estas personas? Como dice en Romanos 10, ¿verdad? Si no hay quien les predicase. Entonces es muy importante que tú sepas el evangelio correcto. El evangelio no es lo que tú pienses. Número uno, porque muchas personas dicen, no, pues que Dios vino, Cristo se dio en la cruz y esto. No, el evangelio es un mensaje de Dios. Y sin ese mensaje no podemos ser salvos. Entonces, ay de mí si no predicare el evangelio. Ese se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, ¿verdad? Que muchos falsos maestros toman este capítulo para decir en el versículo 14, así ha ordenado el Señor, ¿verdad? Que el que predique el evangelio viva del evangelio, y ni siquiera lo predican. Y cuando dice que vivan del evangelio, no se refiere a que el pastor va a tener casa, carro, yate, avión, no. Significa que va a tener 3 cosas: comida, vestido y un techo. A eso se refiere la Biblia, ¿verdad? Pero no se enfocan en lo más importante del capítulo 9, que es un mandamiento que nosotros prediquemos el evangelio, porque hay una urgencia de predicar el evangelio. Cuando estudiamos la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Pablo nos explica la urgencia de predicar el evangelio, porque si se pasa un día y alguien no lo escucha y parte de este mundo, se va al infierno. Así está de grave la situación. Y es el versículo principal, como dijimos antes. Si usted está viendo a través de las redes sociales, síganos en esta predicación, que usted va a aprender muchísimo. Como dije anteriormente, yo hubiera querido que alguien me predicase hace 12, 13 años, cuando yo empecé en los caminos de Dios. Y dice el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 9, 16, dice, porque aunque yo predique el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme. ¿Y qué pasa hoy en día? No, yo soy pastor,
yo soy profeta, yo soy el líder. No me digas así. El que predica el Evangelio tiene una sencillez. Yo cuando predico el Evangelio, me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carlos. Yo me llamo Redimín. Nunca le digo, yo soy pastor. Yo soy doctor. Yo soy el líder. Pues, porque Dios no da gracia a los soberbios. Nos dice en Santiago, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a predicar un evangelio de gracia sin gracia? Es imposible, dice, porque aunque predique el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esa necesidad. Dice Filipenses que Dios es el único que te pone esa necesidad, el querer como el hacer. Y dice, el mismo Pablo le dice, cuando dice el mismo profeta Isaías, dice, los grandes que se mencionan en las Sagradas Escrituras dicen, ¿qué nos espera a nosotros? Yo diría que nosotros, de nosotros si no predicamos el Evangelio, ¿verdad? En muchas versiones, como la 1960, dice, si no anunciar el Evangelio, no, predicar, eso se llama predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es el mensaje de Dios, y lo vamos a ver a través de esta predicación. ¿Por qué? Porque hay un peligro para desobedecer a Dios. Siempre y cuando nosotros no estamos bajo el orden de Dios, bajo el propósito de Dios, tenemos que asumir las consecuencias. Muchas personas dicen, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Ay Dios, ¿por qué me pasa el otro? Ay Dios, yo voy a tu iglesia. Ay Dios, yo morí en tu iglesia. Ay Dios, toda mi familia ha sido cristiana. Ay Dios, nací en la cuna de Moisés. Pero ¿predicas el Evangelio? Si no predicas el Evangelio, viene un castigo de Dios. Eso es muy importante que tú sepas, porque hay una urgencia de predicar el Evangelio. Es la prioridad para predicarle a alguien. Es que yo le hablé de Dios a alguien. Yo estoy evangelizando, le hablé del amor de Dios, le hablé de esto, le hablé del otro. Si no le hablaste del Evangelio, no le hablaste de nada. Estás perdiendo tu tiempo. Primero vamos a ver qué es el Evangelio. Para que entendamos esta predicación que hay de mí si no predico el Evangelio, tenemos que entender, punto número 1, qué es el Evangelio. Punto número 2, cuál es nuestro Evangelio, porque las Escrituras hablan de varios Evangelios. Y punto número 3, ¿dónde se encuentra nuestro Evangelio? Yo he ido a iglesias, he predicado y he preguntado, ¿dónde se encuentra el Evangelio? Y levantan la mano y me dicen, ¿cuál? Lucas, Juan, Marcos, Mateo. Ese no es el Evangelio de la iglesia. Esa es la historia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, primeramente vamos a ver qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio se dice en griego, euangelion, suena como león, ¿verdad? Euangelion, que quiere decir buenas noticias, good news, últimas nuevas, nuevas de salvación, el último mensaje de Dios. Ese significa gospel o evangelio, o nuevas buenas, o nuevas de salvación, o las nuevas buenas de paz, como usted lo quiera llamar. Esa es la última noticia de Dios. Y si es una noticia, tiene que ser algo corto. No vas a sentarte y vas a decir, tú vas a platicar toda la vida de Jesús. No. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es el último mensaje de Dios. El último mensaje de Dios, porque a Dios le plació que las personas fuesen salvas por la locura de la predicación del Evangelio, porque a Dios le plació. A eso se le llama simplicidad teológica, que todos los falsos maestros, todas las religiones falsas rechazan eso, porque no les conviene. Que somos salvos gratuitamente al creer el Evangelio. Y el primer error teológico es, el Evangelio no es, ponga mucha atención, si lo está viendo a través de las redes sociales, el Evangelio no es la historia de la vida de Jesús. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es la vida de Jesús.
La vida no es el ministerio de Jesús. El Evangelio no es la palabra de Dios. El Evangelio no es la doctrina de la iglesia. El Evangelio es un mensaje para que tú seas sellado con el Espíritu Santo, para que tú ingreses a la familia de Dios. Entonces vamos a ver que primeramente lo que no es, y ya vimos que no es todo lo que muchos piensan, ¿verdad? Oh, es que estoy predicando el Evangelio. ¿Qué predicas? La vida de Jesús. Es que estoy predicando el Evangelio. Estoy predicando el ministerio de Jesús. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Estoy enseñándole las doctrinas de la iglesia. Eso no es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, la buena noticia de Dios. Ok, primeramente, ¿qué es el Evangelio? La última buena noticia de Dios, la cual Dios instituyó para tener una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades? Una oportunidad. Por eso dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es una espada de dos filos, porque te puede sanar como te puede cortar. Dice en Juan 3:18, ¿va? Porque todo el mundo se sabe Juan 3:16 y les encanta. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Pero el 3:18 dice, el que creyó ha sido salvo, el que no creyó ha sido condenado. Entonces es una sola oportunidad de dar esa noticia. Cuando tú predicas el Evangelio, es una espada de dos filos, que esa persona se puede salvar o se puede ir al infierno. ¿Sabías eso? Entonces dice, la cual Dios instituyó para tener una oportunidad de creerla confiando con todo nuestro ser. ¿Qué es confiar con todo nuestro corazón? Como estábamos cantando esta mañana, el hermano estaba cantando, rindo a ti mi corazón. Rendir tu corazón es rendir tu mente, rendir tus pensamientos. Bueno, el hermano o la hermana estamos cantando esa canción. Rindo a ti mi corazón significa rendir mis pensamientos, mi manera de pensar, mi carácter, mi todo. ¿Lo rendimos? O cuando te dicen arriba las manos, nada más pones una mano arriba y me rindo a la mitad. No, rendirse es rendirse completamente. De creer y confiar con todo nuestro ser. Sintiendo una profunda necesidad de ser rescatados, ¿verdad? Porque nadie merece ser salvo, no podemos ser salvos por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos. Entonces tenemos una condición pecaminosa. Nuestro peor enemigo no es Satanás, que han engañado a las iglesias. Nuestro peor enemigo es el mismo Dios. Dice Jesús, teme al quien te puede destruir tu alma. Solo Dios puede destruir tu alma. Témele a Él. Tienes esa profundidad de ser rescatado, entonces tú puedes aceptar el Evangelio. Entonces, ¿para qué yo quiero aceptar el Evangelio? No tengo necesidad. Yo tengo una vida aquí buena, una vida bien. Cuando yo llegue al cielo, Dios me va a poner una película y va a empezar mis pecados. Pues te engañaron otra vez. Porque no es cierto, no es cierto. ¿Cuál es nuestro Evangelio? Ya vimos que es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, la última noticia de Dios, la simplicidad teológica para que nosotros seamos salvos, una sola noticia de Dios, para creerla con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, cuerpo y alma. ¿Verdad? Porque espíritu no tenemos hasta que llegue, hasta que nos selle. Entonces, ¿cuál es nuestro Evangelio? ¿Verdad? ¿Por qué cuál? ¿Acaso hay más evangelios? Si hay, ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Verdad? Bueno, tenemos un estudio en nuestra librería cibernética. Si usted no está viendo en las redes sociales, nos buscan en estudios y los 7, y ahí tenemos un programa que se llama Los 7 Evangelios. Hay 7 evangelios. Entonces, ¿qué te hace pensar que estás predicando el evangelio correcto? El evangelio número 1 es el evangelio de la bendición que se le fue dado a Abraham. El evangelio número 2 es de la provocación, que Moisés usó la serpiente.
El número 3 es de la concepción, cuando los ángeles predicaron, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a los pastores. Y si creyeron que el bebé era Jesús, eran salvos. El cuarto evangelio es el evangelio del arrepentimiento, que hoy en día muchos predican, de Juan el Bautista. Por eso dicen, arrepiéntete y entrégate a Cristo. Eso no funciona hoy, porque es el evangelio de Juan el Bautista. Es el evangelio que Apolo predicaba cuando después fue corregido. Después vemos el evangelio del reino del cielo que predicó Jesús, porque Él iba a establecer su reino físicamente. Él vino a los judíos, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Él dijo, crean en mi nombre, sean bautizados y recibirán el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después viene el de nosotros, el evangelio de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué no el evangelio de la gracia? Porque simplemente hay que creer lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús se lo encomendó al apóstol Pablo. Y número 7, hay otro evangelio que todavía no está vigente hoy, que va a ser todos los que no creyeron a este evangelio y la iglesia salga en un rapto y se queden en la tribulación. Va a haber un evangelio que se va a llamar el evangelio eterno. El evangelio eterno va a ser predicado por 2 testigos y por 144,000 judíos. Hay 7 evangelios. Entonces nuestro evangelio es el evangelio de la gracia. Bueno, vamos a ver cuál es el peligro de desobedecer a Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Si usted está en las redes sociales, síguenos con su Biblia, ¿va? Y dice, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy atónico, dice el apóstol Pablo, ¿va? Que a quien le escribe a los Gálatas. Que tan pronto, no dice que te hayas alejado, como en muchas versiones corruptas, dice hayas traspasado. Traspasar es romper la ley. Hayas traspasado de aquel que los llamó a la gracia de Cristo, no a otro diferente. Dice, a otro evangelio. ¿Por qué? Porque los Gálatas predicaban el evangelio del arrepentimiento de Juan el Bautista. Los Gálatas predicaban el evangelio del reino de los cielos de Jesús. Ya había ese problema desde hace muchos años. 7, dice, el cual no es otro. El cual no es otro. En la iglesia tenemos un solo evangelio. Sino que algunos lo perturban y lo quieren pervertir. El evangelio de Cristo, ¿va? No es que no haya otro, dice que el cual no es otro. Algunos lo perturban y lo quieren pervertir. Y eso es lo que vemos el día de hoy en las iglesias. Pongan mucha atención. Usted no ha visto en las iglesias que dicen, ya fuiste salvo, ahora tienes que bautizarse. Ya fuiste salvo, ahora tienes que discipularte. Ahora eres salvo, ahora tienes que hablar en lenguas. Ahora eres salvo, ahora tienes que tener la unción. Puras mentiras. Dice en Colosenses 2:10, estamos completos en Él. Tenemos la unción, tenemos el sello, tenemos el bautizo del Espíritu Santo al momento que tú crees el evangelio. Ya fuiste salvo, tienes que hacer obras para retenerlo, para cuidar tu salvación. Puras mentiras. Lo perturban, lo pervierten, y todo aquel que perturba y pervierte el evangelio tiene un castigo que el mismo Dios lo maldice. O si usted lo quiere poner como dice en su Reina Valera 60, anatema. Dice, mas si nosotros, o sea, yo Pablo, que se me desconchifle un tornillo, que me caiga de cabeza y me pegue y empiece a predicar otra cosa. Hasta Pablo tenía temor que yo empezara a predicar otra cosa. Dice, no, yo mismo y mi comitiva, ¿verdad? Tito, Bernabé, Lucas, todos los que estaban con Pablo, dice, o hasta un ángel del cielo viniese a predicar otro evangelio, que lo que hemos predicado, lo que Jesús hizo en la cruz, sea maldito. Y usted dígame qué pasó aquí en los Estados Unidos cuando a John Smith le apareció el ángel mormón.
¿No creyó ese evangelio? Un ángel se le apareció. ¿Y qué dice la Biblia? Sea maldito. Ya vimos qué es el evangelio, las buenas nuevas. Número 2, ¿dónde se encuentra el evangelio? ¿Cuál es nuestro evangelio? El evangelio de la gracia. Número 3, vamos a ver dónde se encuentra el evangelio en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está el evangelio? Muchos no conocen, es nuestro primer programa en el cafetín. Desgraciadamente mucha gente no sabe dónde se encuentra el evangelio. Pero dicen tener muchos años en la iglesia, dicen haber sido estudiosos, dicen haber ido a seminarios, y no saben dónde está el evangelio. El evangelio siempre se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice el apóstol Pablo lo que le encomendó Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Esa es la simplicidad del evangelio. Ahí se encuentra la noticia. También lo encontramos en Romanos capítulo 1 del 1 al 4, que nos da una explicación teológica más explícita. Pedro lo anuncia en 2 versículos también en una de sus cartas. Pero la noticia es esa, que Cristo murió por nuestros pecados. Es lo que hizo Jesús lo que te salva. Porque lo hizo por ti, por mí. El que debería haber estado crucificado era usted y yo. Dice, vamos a leer qué dice 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿va? ¿Dónde se encuentra nuestro evangelio? Si usted está viendo esta predicación, anótelo, grábeselo, porque eso es lo único que puede salvarlo a usted, a un familiar, a un amigo. Eso es lo único que lo puede salvar, para que usted sea sellado, y lo vamos a comprobar bíblicamente. Y dice, empero os declaro, porque eso es lo único que tú puedes declarar. No agarrar la Biblia y yo declaro, yo decreto. Lo único que Dios nos permite que nosotros declaremos es el evangelio, porque es la única palabra que tiene ese poder especial para que las personas sean selladas e ingresen a la familia de Dios. Yo os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, no dice perseveráis, ¿verdad? Como muchas Biblias corruptas, dice estar firme, estar firme, estar firme. ¿Tú estás firme en el evangelio? Porque muchos no lo están. Dicen, yo estoy firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Yo he hablado con mucha gente así, religiosa. Y le digo, ¿y cuál es el evangelio? Dice, no sé. Entonces, ¿cómo vas a estar firme si es lo que hizo Jesús? ¿Verdad? Y dice 15:2, dice, el cual asimismo, si retenéis la palabra, o sea, si tú la atesoras con toda tu mente, con todo tu ser, como un tesoro especial, tú atesoras el evangelio que os he predicado, sois salvos. Pero ¿qué dice el Pablo? Si no te quedaste con la cabeza hueca, dice eso en griego, vacío, eso significa vanidad o vano. Así los griegos decían que alguien cuando no tenía sabiduría estaba hueco, en una cabeza hueca. Eso dice la Biblia. El cual sigues hueco, o sea, el cual donde ese espíritu se iba a meter, está hueco. Creíste en vano, no creíste lo que hizo Jesús. 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo yo recibí, ¿verdad? En Gálatas él nos explica cómo él recibió la revelación del mismo Dios para que él predicase el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ahí me faltó, murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que fue sepultado. Número 1, murió por nuestros pecados. Número 2, fue sepultado. Y número 3, ¿verdad? Resucitó. Y número 4, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, ¿verdad? Fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras.
Bueno, vamos a ver los 5 puntos del Evangelio más importantes. Cristo murió. El mismo Dios se sacrificó. Número 2, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó, según las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que tenemos que confiar en la vida que Él derramó, en su preciosa sangre, ¿verdad? Dice Romanos 3:25, fe en su sangre, porque Él se puso como propiciación. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Según las Escrituras, ese es el Evangelio de la gracia, ¿va? Porque en Hechos o Actos capítulo 15, todos los apóstoles, ¿verdad? Los verdaderos apóstoles se ponen de acuerdo que el Espíritu Santo ya no viene por creer en el nombre de Jesús y bautizarse, sino el Espíritu Santo viene por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Y dan luz verde a ese nuevo Evangelio que Dios lo proclamó. El Evangelio de Dios, ¿verdad? El Evangelio fue encomendado al apóstol Pablo. Él dice Romanos, ¿verdad? 11:13, yo, Pablo, apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y dice Gálatas 1:15, dice, mas cuando plagó a Dios, ¿qué es plagó a Dios? Porque Dios le dio su gana, Dios quiso hacerlo. Mas cuando plagó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, sino esperó el momento que Dios le indicó, ¿va? Para que éste promoviera el Evangelio. Porque había una transición y tiene que esperar un tiempo, ¿verdad? Porque ¿quién es nuestro apóstol? Romanos 11:13, ya lo mencionamos y aquí lo ponemos en la pantalla para verificar lo que yo estoy predicando, yo estoy diciendo, y dice, porque yo a vosotros hablo gentiles. Y fíjense, muchas Biblias corruptas ponen gentiles con G minúscula. Por cuanto a la verdad yo soy apóstol, por cuanto a la verdad, por cuanto a la verdad, por cuanto a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Juan 14:6 dice que Él es el camino de la vida y Él también es la verdad. Apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico, no dice honro como cambiaron en algunas Biblias. ¿Por qué? Porque Dios iba a glorificar a los gentiles a través del apóstol Pablo. Gálatas 2 dice, subí empero por revelación y comuniqué a ellos el Evangelio, a los otros apóstoles, que predico entre los gentiles, mas los que no parecen ser algo por no correr y por no haber corrido en vano, ¿verdad? El Pablo esperó el tiempo correcto de la transición de Dios, ¿verdad? El Evangelio es la única forma de pertenecer a la familia de Dios. Entonces, si usted ve a alguien que se dice ser cristiano, si usted conoce a su comadre, a su compadre, y dice, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia fulana de tal, que voy a la iglesia Betel, que le voy a la iglesia Caminos de Salvación, ¿cuál es el Evangelio? ¿No lo sabe? Entonces, él no pertenece a la familia de Dios, porque dice que tú lo tienes que atesorar, tú lo tienes que retener. Esa es la única forma de pertenecer a la familia de Dios, de ser sellados con el Espíritu Santo. Esa es la única forma. No hablar en lengua, no que te bauticen, no, creyendo al Evangelio, es la única forma de ser sellados, de pasar a ser judío o gentil a iglesia. Esa es la única forma. Pasar, ser parte del cuerpo de Cristo, la única forma es creyendo al Evangelio. De ser bautizado por el Espíritu Santo. No cuando tú hablas en supuestas lenguas eres bautizado por el Espíritu Santo. Es una mentira que inventaron los carismáticos y los pentecosteses. La Biblia establece que cuando tú crees, eres bautizado por el Espíritu Santo. De ser un soldado de Cristo, de ser redimido, salvo, justificado. Esa es la única forma, esa es la única forma. Entonces, ¿qué tan importante es predicar el Evangelio? Muy importante. El Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad? Y vamos a ver,
si somos sellados o no. Efesios 1:13, esa es una joya de la Escritura. Apréndasela, subrayela en su Biblia, que dice, en el cual esperéis vosotros oyendo la palabra de verdad. ¿Quién es el único que dice verdad? Dios. El evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué dice vuestra? Porque somos gentiles, no es el mismo evangelio. El cual también desde que creíste, desde el día que creíste, desde el día que te rendiste todo, con toda tu mente, con todo tu ser, heme aquí, Dios, haz conmigo lo que tú quieras, yo sé que soy tu enemigo, yo quiero ser redimido con tu sangre, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es ser sellado? Sellado que el Espíritu Santo se te mete a ti y ya no se te sale, ya no pierdes tu salvación, está eternamente contigo. Eso se refiere a la Biblia. Sellado es una garantía de Dios que tu alma va a ser redimida y tu cuerpo un día va a ser glorificado. Eso habla la Biblia. Dice 1 Corintios 12:13. Vamos a ver la única cita en las Sagradas Escrituras que habla del bautizo del Espíritu Santo. Es una joya de la Escritura. Si usted no la conoce, subráyela también. Es la única cita que habla del bautizo del Espíritu Santo. Porque muchos dicen, no, que en Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahí no dice eso. Ahí dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, no dice bautizados. Ponte a estudiar la Biblia, no dice que fueron bautizados ahí en Pentecostés. Fueron llenos. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Que toda la sabiduría de Dios entró en ellos, porque ellos en Juan capítulo 20 ya habían recibido el Espíritu Santo. Y dice, porque por un espíritu, ¿cuántos espíritus hay? Dice Efesios 4:4, un solo Dios, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Dios, una sola fe. Por un espíritu somos, ¿qué? La iglesia de Dios, todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos o gentiles, ora o siervos o libres, a todos nos ha hecho de beber de un solo, un solo espíritu. Entonces, al momento que tú crees, eres sellado, eres bautizado, eres ungido con el Espíritu Santo. ¿Y tú por qué? ¿Para qué somos sellados? Para ser llamados. ¿Llamados a qué? A predicar el Evangelio. Dice Pablo a Timoteo, dice, tú sigue cumpliendo y haz tu obra de evangelista. Todos tenemos que predicar el Evangelio. No es que yo no he sido llamado por Dios, es que Dios no me ha llamado, es que mi teléfono no suena y Dios no me ha llamado. No, todos al momento de ser sellados somos llamados a predicar el Evangelio. Dice en 2 Corintios 5:18, dice, y todas estas cosas son de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 dice que el que es en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El siguiente versículo nos dice que todos somos de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo. Esta parte no la entendemos. ¿Para qué somos salvos? Para ser reconciliados con Dios, para que la ira de Dios ya no esté sobre nosotros, para hacer las paces con Dios mediante la cruz. ¿Cómo somos reconciliados con Dios? Ahí dice, ¿por quién? ¿Por prender una velita? ¿Por irte de rodillas hasta algún lugar sagrado? No, por Jesucristo. ¿Y qué dice que nos va a dar o nos dio? Nos ha dado el ministerio de ¿qué? ¿Nos lo va a dar o ya nos dio? Ya nos es dado. Todos estamos llamados a reconciliar. ¿Cómo tú vas a reconciliar a otro? ¿Vas a seguir y tocar la puerta? Cristo te ama. Cristo quiere que tú vengas a... No, reconciliar es que tú prediques el Evangelio, porque esa es la única forma de hacer las paces con Dios. Esa es la única manera de hacer las paces con Dios. Que ellos crean lo que Jesús hizo en la cruz. No,
ay, es que Dios te va a cambiar tu matrimonio, comadre, tu divorcio, Dios te lo va a salvar. No, Dios no vino a cumplir tu propósito. ¿Quién te engañó? Dios vino a cumplir el propósito de Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvarte del fuego eterno. Ese es el propósito de Dios. No arreglar tu vida personal, no arreglar tus enfermedades, tu pobreza, tu miseria, tus problemas. Ahora tengo problemas, ahora me voy a acercar a Dios. Qué comodinos. Dios no es comodín de baraja para ninguno. Dios vino a cumplir el propósito de Él, no el tuyo, ni el mío, ni de nadie. Y si tú crees, como dice en Mateo 6:33, ¿verdad? Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá añadido, pero primero tienes que tener al Espíritu Santo y todo lo que va a venir añadido es el propósito de Él, no el tuyo. Dice en 2 Tesalonicenses 2:14, ¿somos llamados o no? Ahí vamos a ver. Según Tesalonicenses 2:14 dice, al cual Dios nos ¿qué? ¿Te llamó o no te llamó? Te llamó. ¿Cómo te llamó? ¿Cómo te llamó? ¿Porque Cristo te ama? No. Te llamó a través del Evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Y dice el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios, no te lo sabes. Porque no hay otro nombre arriba del cielo, debajo del cielo, o debajo de las piedras, o del mar, o de cualquier otro lado, más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante predicar ese Evangelio? ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando Jesús dice, si tú te avergüenzas de mí, mi Padre se avergonzará de ti, ¿a qué se refiere? Al Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Cuál Evangelio? De Cristo. ¿Cuál Evangelio? De Cristo. Lo que hizo Jesús en la cruz. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué no es lo que predicó Jesús? Ponga mucha atención en este versículo. ¿Por qué? Porque cuando Él hizo su ministerio, simplemente era Jesús. Cuando Él muere en la cruz, ya es Jesús, Cristo. Entonces, ¿cuál Evangelio estamos hablando ahí? De Cristo. Cuando después, ¿qué? Murió. Dice, porque no me avergüenza del Evangelio de Cristo, porque es poder. Es la única palabra que tiene poder para salvar a alguien. Esa es la única buena nueva de salvación para rescatar a alguien del fuego eterno. Ninguna otra palabra. Tú le puedes leer la Biblia todos los días a tu abuelita y si ella no cree el Evangelio, ella se va a ir al infierno. Porque no pusiste cuidado en el Evangelio. Por eso nosotros cuando predicamos o damos estudios aquí en esta iglesia, predicamos el Evangelio una y otra vez, aunque suene como disco rayado. ¿Por qué? Porque Dios me llamó para predicar el Evangelio. ¿Usted quiere saber quién es un verdadero siervo de Dios? Predica el Evangelio. Un falso maestro, un falso ministro, un lobo rapaz, no predica el Evangelio. Usted prenda su radio, yo lo reto, usted que lo está viendo a través de las redes sociales, prenda la radio cristiana por 3-4 horas o la televisión cristiana por 3 o 4 horas y no van a mencionar el Evangelio. Porque no les conviene. Porque si lo mencionaran, ahí alguien despertaba y ya no le escucha ese programa ni esa estación de radio, porque nada más diluyen o pervierten, como dicen Gálatas, pervierten el Evangelio. ¿Es poder de Dios para qué? ¿El Evangelio para qué es poder de Dios? Para salvación. Más simple, hasta un niño de kinder lo puede entender. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es lo único que tiene poder para salvación. A todo aquel que cree. ¿Qué es creer? En hebreo, yo sí te creo. No, en hebreo creer es cambiar tu mente a lo que dice Dios. Al judío primeramente y también al griego, con mayúscula. Usted también puede ver en las Sagradas Escrituras el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de paz, ¿verdad?
el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Pablo. Usted puede ver que el Evangelio de nuestra salvación, puede ver muchos en el Nuevo Testamento que lo mencionan así, pero es lo que hizo Jesús. Es igual, en lo que hizo Jesús. Usted puede ver todos estos nombres en el Nuevo Testamento y se refiere a 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo que hizo Jesús en la cruz. Acuérdense muy bien antes, como niños de kinder vamos a aprender. En el Antiguo Testamento, cuando vino Jesús, Él predicó, ¿quién es? Yo soy el Mesías, creen en mí, bautícense y reciben el Espíritu Santo. Acá, Nuevo Testamento, Jesús murió, fue sepultado, resucitó gloriosamente. El Evangelio es lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús. Es lo único que te salva. ¿Verdad? Y esa es la comisión para la iglesia. Las instrucciones las deja el apóstol Pablo para la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Según de Timoteo 4:1. La gran comisión no está en Mateo 28, porque nosotros no predicamos quién es Jesús y bautizarse, ir a todas las naciones. No, eso no es cierto. Eso lo inventó un bautista en 1953, usted no lo sabe. Esa enseñanza de la gran comisión. La comisión para la iglesia se encuentra en las cartas para la iglesia, en 2 Timoteo del 4 en adelante, que dice, requiero yo, pues, delante de Dios y el Señor Jesucristo, el nombre de Dios, que ha de juzgar a vivos y muertos. ¿Quién va a juzgar a vivos y muertos? ¿Yahweh, Jehová o Jesucristo? Jesucristo. Y muertos en su manifestación y en su reino, ¿verdad? 2, predica la palabra. ¿Qué le está diciendo Timoteo? El Evangelio. Predica la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y lo más importante, y doctrina. Las doctrinas para la iglesia. 3, porque habrá tiempo, como los tiempos de hoy, ¿verdad?, que no sufrirá la sana doctrina. ¿Sabe cuánta gente nos ha escrito, nos ha contactado en las redes sociales que viven en otros países que dicen que no hay una iglesia sana? Que ni siquiera se pueden congregar porque ya están aventando las bancas y haciendo la víbora de la mar adentro de la iglesia. Ya me lo rompen la piñata. ¿En serio? No sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído. Si usted no sabe, los más grandes falsos maestros, los más grandes llamados apóstoles y profetas que son falsos, estudian comunicaciones, no estudian teología, para entretener a la gente. Es que el pastor habló tan bonito. ¿Qué dice la Biblia? Que yo tengo que hablar lo que Él dice. Tengo que agradar primeramente a ¿quién? A Dios. A Dios, antes que a los hombres. Teniendo comezón de oídos se amontonarán. Me gusta como dice Pablo en su primera carta de Tesalonicenses, las primeras cartas de Pablo, las epístolas que él escribió, dice, algunos apostatarán en la fe. Y ya en Timoteo, cuando está a punto de morir, dice que se amontonarán. Van a ser muchísimos falsos maestros. Dios ya le revela que, como el tiempo ya transcurrió, habrá hasta de la apostasía hasta debajo de tu cama. Se amontonarán maestros conforme a sus propias, a su propio monedero, a su propia cartera, a su propio vientre. ¿Verdad? Es obvio, si tú vas a un lugar y te predican de dinero, 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 ¿quién es su Dios? Dios dinero. No necesitas tener universidad o posgrado o una maestría o un doctorado. Es lógico. Es lógico. ¿Qué es lo que buscan ellos? Cuando se paran y te dicen, vamos a diezmar, hermanos, probará, hasta le cambian el tono de voz, probará al hombre de Dios, y los rateros son ellos. Pero nadie se los dice en su cara porque no conocen a Dios, no conocen a la verdad. ¿Verdad? Conforme a sus propias concupiscencias. Compruébenlo usted mismo. Se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Verdad?
Sí, hermanos, Dios te ama así como prostituta, te ama así como ratero, te ama así como un alcohólico. Eso es mentira. La Biblia dice que Dios te odia con odio jarocho. Eso es lo que dice la Biblia. Hasta la única forma de hacer las paces con Dios es la cruz. Eso es lo que dice la Biblia. No que te ama en tu condición pecaminosa, no te ama, eso es mentira. Te han tomado el pelo. Dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó, con acento en la O, que quiere decir pasado. Si tú amas lo que Jesús hizo en la cruz, Él te va a amar. Esa es la única forma que Dios te va a amar. En ningún lado de la Biblia dice que Dios te ama en tu condición pecaminosa. Dice, ay, Dios ama al pecador, eso lo dijo Mahatma Gandhi. No lo dijo Dios. 5. Por tú tanto, Timoteo, tú que nos estás escuchando, tú que eres llamado, ya sabes que todos nos han llamado al ministerio de la reconciliación, tú que nos estás viendo en las redes sociales, vela en todo. ¿Qué es velar en todo? No me va a decir que prende una velita. No, velar en todo es que te pongas pilas, que te pongas atento a lo que te están predicando, te lo están diciendo. Muchas personas van a las iglesias y no, es que el líder espiritual, él estudió. No, el líder espiritual Dios lo llamó mangos. Tú todo tienes que escudriñarlo, todo lo que tú oigas lo tienes que filtrar a través de los oídos de nuestro Señor Jesucristo a ver si es cierto. Ese es tu deber como oveja. Todo, a ver si es cierto. Vela en todo. Sufre aflicciones, ¿por qué? Porque el que predica el Evangelio te va a odiar con odio jarocho. Tus propios familiares se van a alejar, tus propios amigos se van a alejar. Pero no son ellos, es Satanás. Esa es la verdadera persecución, predicar el Evangelio. Mira, tú ves a un país donde la gente no está evangelizada y tú vas y te ven los que tú, Jesús te ama, Jesús esto y lo otro, ahí te dejan predicar, pero empiezas a predicar el Evangelio hasta con una roca te agarran y te agarran a golpes, o te matan ahí en el muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque hay una verdadera persecución a los que predican el verdadero Evangelio. Por eso dice, sufre aflicciones, porque te van a perseguir, tu misma familia te va a perseguir, tu misma familia te va a odiar. Dice, haz tu obra de qué. Todos somos evangelistas. Aquí no, Dios me llamó de evangelista. No, todos somos evangelistas. ¿Por qué? Porque evangelizar es predicar el Evangelio. El Evangelio de gloria, dice en Tito 1:11, el Evangelio. También en Timoteo 1:11, el Evangelio de nuestra salvación, que yo maestro, apóstol de los gentiles. Dice Pablo, dice yo maestro, apóstol de los gentiles. Cumple. Muchos cumplen con Dios. Muchos van a las iglesias, muchos son religiosos, pero Dios no quiere que cumplas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cumplas qué? Bien. ¿Tú cumples bien? Porque Dios es un Dios perfecto. ¿Tú cumples bien? ¿O cumples a medias? Así fuimos a un evento, yo y mi esposa, hace unos años, y les prediqué el Evangelio. Y se me ocurrió decir, ya les predicaron el Evangelio, y el pastor se enojó conmigo y dijo, no, sí se los prediqué hace 8 meses. Y quién sabe cómo se los haga predicado, a lo mejor a su manera de él, no como dice la Biblia, pervirtiéndolo. Cumple tu ministerio. ¿Qué es ministerio? ¿Qué es ministrar? Ministrar no es que te agarren la cabeza y te caigas como ficha de dominó. Ministrar es ejercer tu trabajo. Eso es en griego. Si eres un músico, ministras porque tocas la guitarra. Si eres un predicador, ministras porque hablas la palabra de Dios. Si eres evangelista, ministras porque estás predicando el Evangelio.
Dice Actos o Hechos capítulo 13, 47, así no nos los ha mandado el Señor. Así no nos ha mandado el Señor. Te ha mandado a ti, a mí. Nos ha mandado esto el Señor. Que te he puesto luz, ¿a quién? A los gentiles. Para que sea salvación. Por eso es la gran comisión de la iglesia. Ahí demostramos la gran comisión de la iglesia. Para que sea salvación a lo postrero de la tierra. Esa es la gran comisión de la iglesia. Predicar el evangelio. No de ir por todas las naciones predicando que yo soy el Señor y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no te enseña. Eso es mentira. Una mentira bautista. Y después un misionero, Jim Carrey, que hicieron la película de Punta de Lanza, él dijo que cumplir la gran comisión no era una opción, era un mandamiento. De ahí viene todo eso. ¿Por qué somos salvos? Dice 1 Corintios 1:21, porque no haber en el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios, le dio su gana a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Predicación a qué? El evangelio. Eso se le llama simplicidad teológica. ¿Por qué? En el contexto dice, porque no me envió Cristo a bautizar. Dice el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. No en sabiduría mías, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Porque así le plació a Dios. Porque lo pudo haber decorado mucho el apóstol Pablo. Para que no sea vana la cruz de Cristo. ¿Y por qué es tan importante el Evangelio? ¿Por qué es tan importante que tú prediques el Evangelio? ¿Por qué es tan importante que la gente conozca el Evangelio? Porque todos van a ser juzgados por el Evangelio de la gracia. Romanos 2:16 nos dice, en el día que juzgará a Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, el juez va a ser Jesucristo, según el Evangelio de Jesús, según el Evangelio de Abraham, según el Evangelio de eterno. ¿No va? ¿Qué dice la Biblia? Según el Evangelio de la gracia que se fue encomendado al apóstol Pablo. Todos vamos a ser juzgados por ese Evangelio. ¿Y cómo va a ser ese juicio? Muy fácil. ¿Ah? Persona que llega ante el trono blanco de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Persona que llega ahí. Porque el que creyó el Evangelio va a tener el Espíritu Santo. Ahí no te van a leer todos tus pecados. Imagínense la colísima. No, ahí el ángel de los actos va a leer tu primer pecado y ya, vámonos para el fuego eterno. Que hiciste un berrinche en la Walmart, vámonos. Que le zorrajaste la sonaja a tu hermano, ya, con eso. Porque desde Dios te va juzgando desde niño, si no lo sabes. Esa es la verdad divina. Todo aquel que no predica y enseña el Evangelio en todas sus predicaciones o enseñanzas, es dudoso que esa persona sea un siervo de Dios, un ministro de Dios, o sea sellado por el Espíritu Santo. Es dudoso, porque no le es impuesta esa necesidad. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo le es impuesta esa necesidad, si usted no lo sabe. ¿Verdad? Porque aunque no tengo por qué gloriarme del Evangelio, porque me es impuesta esta necesidad. ¿Verdad?
Dice en Actos 20:24, mas ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo vida preciosa a sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El ministerio del Señor Jesús para dar testimonio de qué. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con tal que termine yo mi carrera dando el testimonio del Evangelio. Yo cuando parte de este mundo no quiero que digan, no, que el pastor Carlos de mí era muy dadivoso, que dio, que esto. No, a mí que me recuerden porque prediqué el Evangelio. Eso es lo más importante para mí. Que termine mi carrera con ese gozo. Porque no me he retraído de anunciarnos todo el consejo de Dios, ¿verdad? Pero hay una solución, ¿verdad? Hay una solución, para que tú puedas ser redimido, para que tus seres queridos puedan ser comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que tú pases a ser una verdadera iglesia. El Evangelio de Gloria que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. Y yo te aseguro que si tú te rindes y crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, un poder sobrenatural entrará dentro de ti, serás sellado con el Espíritu Santo por una eternidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.